Todavía no está grabando, ¿verdad? No sabes que dura un toque. Ok. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 6. Estamos conformados por Jesús Esteban Monge Rodríguez, Marco Tulio Mora Sáenz, Hilary Michelle Marrero Cedeño, César Andrés Ramos Lizano y Jordan Camacho Torres. Nuestro tema asignado es la aplicación de la integral definida en la conducción de calor. El trabajo se enfocó en cómo se da la aplicación de la integral definida en el área de la termodinámica, específicamente en la conducción de calor. Se utilizó el conocimiento fundamental teórico-práctico para dar solución a una problemática presentada en la conducción de calor expuesta en dicho trabajo. Así se pudo llevar con éxito a un resultado eficaz y de acuerdo se realizó el análisis para poder llegar a una conclusión concreta y así poder establecer una serie de recomendaciones en base a lo aprendido a lo largo de la ejecución de este proyecto. La problemática que se desea resolver, el primer paso para la construcción de nuestra problemática de este proyecto consiste en detectar la deficiencia o asunto que deseamos resolver, en este caso la aplicación de la integral definida en la construcción de calor. Estamos interesados en la implementación de este proceso en actividades rutinarias, en las cuales nos facilite procesos. Sin embargo, debemos hacer los estudios correspondientes para descartar deficiencia en la calidad del producto. Como objetivo general, nos planteamos aplicar el estudio obtenido de la integral definida en algunas problemáticas presentadas en la conducción de calor, así comprobando que por medio de la integral se puede llevar a una solución eficaz y eficiente. Como objetivo específico, tenemos analizar la integral definida se puede utilizar a cabo para plantear una solución para una problemática presentada en la conducción de calor. Como segundo objetivo específico, tenemos desarrollar con ayuda de la integral definida una solución eficaz para la problemática presentada. Y como tercer objetivo específico, tenemos establecer conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos, aplicando la integral definida. En el marco teórico tenemos la integral definida es un caso de la integral utilizado para determinar el valor de las áreas delimitadas por una gráfica dentro de un intervalo y el eje horizontal. Se le puede encontrar en diversas áreas y contextos como la biología, en el crecimiento poblacional, en la robótica, algoritmo de seguimiento de líneas, en la arquitectura, volúmenes de sólidos, entre otros. Más adelante se dará un ejemplo específico de una aplicación. Un claro ejemplo de la integral definida se puede evidenciar en la siguiente gráfica. Si f es una función continua en el intervalo AB y a es menor que c y c es menor que b, entonces se verifica la siguiente integral. Es decir, el área que hay encerrada entre a y b es la misma que la suma de las áreas encerradas entre a y c más la encerrada entre c y b. Para esto se debe plantear la termodinámica. La termodinámica es una ciencia y una herramienta muy importante de la ingeniería, ya que se encarga de describir los procesos que implican cambios en la temperatura, la transformación de la energía y las relaciones entre el calor y el trabajo. La primera ley de la termodinámica indica que la energía se conserva durante un proceso. Esta es mayormente utilizada en gases. Se cumple que la diferencia de la energía es la variación de la energía interna. UF es la energía en su estado final, UI la energía en su estado inicial, Q cantidad de calor y W trabajo realizado. Para comprender mejor la termodinámica se deben de estudiar ciertas transformaciones. Estas son las transformaciones por cambio de volumen, la transformación isobárica, la transformación adiabática, la transformación
isócora y la transformación isotérmica. La transformación de trabajos por cambio de volumen consiste en que se define la ecuación dW es igual a Fx por dx, donde Fx es la componente de la fuerza F en la dirección del movimiento y dx es el desplazamiento. Cuando Fx y dx tienen el mismo sentido, el trabajo es positivo. Si tienen sentidos opuestos, el trabajo va a ser negativo. La transformación isobárica consiste en que la presión se mantiene constante. El calor transferido al sistema realiza trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. La transformación adiabática es aquella en la cual el sistema termodinámico no intercambia calor con su entorno. La isócora es cuando el volumen permanece constante y la isotérmica es cuando la temperatura permanece constante. Además de las transformaciones, se deben estudiar una serie de leyes para comprender mejor también lo que es la termodinámica. Estas leyes pues, son la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle-Mariotte y, muy importante, la ecuación de estado de un gas ideal. La ley de Gay-Lussac es la ley que establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. La ley Boyle-Mariotte es la ley de una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenía a temperatura constante. La ecuación de estado de un gas ideal es la combinación de las dos leyes previamente descritas. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el problema que nosotros desarrollamos. El problema dice lo siguiente. Una muestra de gas ideal se expande al doble de su volumen original de 31 metros cúbicos en un proceso casi estático para el cual P es igual a AV a la 2 con A, que es igual a 5 ATM dividido entre M, 6, como se observa en la imagen. Ahora, la pregunta propuesta es, ¿cuánto trabajo realiza el gas en expansión? ¿Cuánto vale la variación de la energía interna si el calor suministrado al gas es 3,68 por 106 joules? Ok, como primer paso se saca W, que es el trabajo realizado. Este se saca con la integral que se ve en pantalla. Segundo paso tenemos desarrollar esta integral con los datos que estaban en el problema. Esta nos arroja que el trabajo es igual a 1.18 por 10 a la 6 joules. Lo siguiente es calcular, después de calcular el trabajo realizado, aplicamos la fórmula que es delta U es igual a cantidad de calor menos el trabajo. Lo cual es 3,68 por 106 joules menos 1.18 por 106 joules, lo que arroja como resultado 2.5 por 106 joules. Y bueno, como respuesta final tenemos que la variación de la energía interna es que delta de U es igual a 2.5 por 106 joules. Ok, ahora vamos con parte de los resultados, ¿verdad? Realizando un análisis de acuerdo con la integral indefinida que se utilizó para predecir la variación de una muestra de gas ideal que se expande al doble de su volumen original, que eso es de 31 metros cúbicos. Es un proceso casi estático, ¿verdad? De esta información se logró calcular cuánto vale la variación de la energía interna si el calor suministrado al gas es de 3,68 por 10 joules. Para proceder a realizar un análisis completo de la transferencia del calor es necesario considerar tres mecanismos diferentes, que es la conducción, convección y radiación. Se dice que el diseño y proyecto de los sistemas de un intercambio de calor y conversión energética requieren de cierta familiaridad con cada uno de estos mecanismos dichos, así como
sus interacciones. El trabajo tiene un significado muy específico. Es la energía que se necesita para mover un objeto en contra de una fuerza. El trabajo es una de las formas fundamentales en las que la energía entra o sale de un sistema y su unidad es el joules. Ok, los gases hacen un trabajo de expansión o compresión que se puede lograr sacando con ayuda de la integral. Así aplicando dicha integral logramos sacar el trabajo realizado, el gas en expansión, que dicho resultado arrojó 1,013 por 10 a la 5 pascales, y así concluyendo que la energía de un sistema puede cambiar debido al trabajo y a la transferencia de otras formas de energía, tales como es el calor. Aunque el calor transmitido depende del proceso, la variación de energía interna no depende de ello, sino únicamente del estado final y el inicial, por lo que tanto se explica como una función de estado. La fórmula para calcular la variación total de la energía interna del sistema, eso se denota con el delta U, que es igual a Q, que es el calor neto que se le ha transferido a un sistema, y W es el trabajo realizado. Y eso, ya cuando se aplica la resta, arrojó que tenemos una variación de energía interna que es de 2,5 por 10 a la 6 joules. Ok, asimismo, esta depende de la cantidad de sustancia, su temperatura, naturaleza química, presión y volumen. Sin embargo, incluye la contribución de dicho campo a la energía debido al acoplamiento de los grados internos de la libertad del objeto con el campo. En tal caso, el campo se incluye en la descripción termodinámica del objeto en forma de un parámetro externo adicional. Bueno, la conducción fue el mecanismo que se utilizó. Habían tres que se podía utilizar, que había que considerar, que es el único mecanismo de transferencia de calor posible en los gases. Cuando en estos cuerpos existe una gradiente de temperatura, el calor se transmite de la región de mayor temperatura a la de menor. Esto debido al movimiento cinético, el impacto directo de las moléculas, como es en el caso de los fluidos en reposo, o por el arrastre de los electrones, como sucede en los metales. El flujo real del calor depende de la conductividad térmica, que se representa con una K, que es una propiedad del gas de acuerdo a lo suministrado. Un signo negativo es consecuencia del segundo principio de la termodinámica, y según el cual el calor debe fluir hacia la zona de la temperatura más baja. El gradiente de temperatura es negativo si la temperatura disminuye para valores crecientes de X, por lo que el calor transferido de la dirección positiva debe ser una magnitud positiva. Por lo tanto, al segundo miembro de la ecuación anterior hay que introducir un signo negativo. Bueno, como conclusiones tenemos que el objetivo de nuestro proyecto fue analizar qué integral definida se puede utilizar a cabo para plantear una solución para una problemática presentada en la conducción del calor. Se logra concluir con éxito que el proceso matemático existe y cómo se aplica la integral definida correctamente para lograr este objetivo. También, en conclusión, se dice que la integral definida es una herramienta que revolucionó las matemáticas y otras ciencias en muchos aspectos. Es una de las herramientas más eficaces para realizar cálculos no solo de áreas, sino también de volúmenes. De acuerdo con los datos obtenidos, se puede concluir que para su utilización en temas como la conducción del calor es indispensable, así como su uso en temas de trabajo. Bueno, los siguientes son las bibliografías que las podemos ver por acá. Y bueno, esa sería la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias.